Continuamos con la información y ahora de carácter internacional y por eso le damos la bienvenida a Alejandra Martínez, el informe de Noticias del Mundo. Compañera. Gracias, William. Qué gusto poder informarles a esta hora de las noticias del mundo, lo que ha transcurrido, lo más importante hasta este momento. Así que iniciamos. El Papa Francisco permitirá a todos los sacerdotes que absuelvan a las mujeres del aborto, ampliando un permiso especial que había concedido en el 2015 para el Año Santo de la Misericordia, que acaba de concluir. Se trata de la prolongación de una medida temporal que había instaurado para el Jubileo de la Misericordia clausurado el domingo. En una carta apostólica, el pontífice enfatizó que la Iglesia considera el aborto como un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente. Pero también afirmó que no hay pecado que no pueda ser alcanzado y destruido por la misericordia de Dios cuando existe arrepentimiento. La resolución también es válida para absoluciones concedidas por sacerdotes integristas de la Hermandad Sacerdotal San Pío X, que rompió con la Iglesia en 1988. El número de muertos de un accidente de tren en la India ascendió hoy a 142 después que los socorristas encontraran nuevos cuerpos en el interior de los vagones, un balance que podría seguir subiendo. Quedan pocas esperanzas de encontrar supervivientes entre los restos de los 14 vagones del tren que descarriló el domingo en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. El número de muertos subió el lunes a 142, luego que los socorristas encontraron nuevos cuerpos en el interior de los vagones. Pero el balance podría seguir subiendo. Se estima que más de 2.000 personas se encontraban en el tren, pero como muchos pasajeros viajan en India sin asientos reservados o incluso sin billetes, es imposible conocer exactamente ese dato. Al menos 200 personas resultaron heridas. Esta niña de 8 años viajaba con 2 tíos y un abuelo. Todos murieron. Buscamos por todos lados y vimos que solo el nombre de ella estaba en la lista de sobrevivientes. Después buscamos durante 2 o 3 horas y encontramos los cuerpos de los demás. Según los primeros elementos de la investigación, el descarrilamiento podría haber sido causado por una vía en mal estado. La red ferroviaria india, una de las mayores del mundo, tiene grandes fallas de seguridad, pero sigue siendo el principal medio de transporte y permite cubrir grandes distancias en este vasto país. Un atentado suicida dejó al menos 27 muertos y 35 heridos en una mezquita chiita en Kabul, en plena celebración religiosa. El jefe de investigaciones criminales y un portavoz del Ministerio del Interior indicaron que el kamikaze se hizo estallar dentro del templo. La embestida ocurrió en plena celebración religiosa para marcar los 40 días después de las celebraciones de la Ashura, en recuerdo de la muerte del Imam Hussein. Una serie de atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico el pasado 13 de octubre dejaron más de 30 muertos y casi un centenar de heridos en Afganistán. Fuerzas antiterroristas francesas detuvieron a 7 personas en Estrasburgo y Marsella y frustraron lo que el ministro del Interior describió como un posible nuevo ataque. La policía de Francia frustró un nuevo atentado con la detención de 7 personas de nacionalidades francesa, marroquí y afgana. La operación en las ciudades de Estrasburgo y Marsella fue el resultado de más de 8 meses de investigación, reveló el ministro del Interior Bernard Cazeneuve. En las averiguaciones, en manos del fiscal de París, deberán determinarse los papeles respectivos de los detenidos y si se trataba de un ataque coordinado simultáneo contra varios blancos. 5 personas vinculadas con la misma red ya fueron arrestadas en junio pasado. Francia encara una amenaza yihadista sin precedentes tras los atentados de noviembre de 2015 en París que dejaron 130 muertos, y el de Niza en julio de este año, cuando 86 personas perdieron la vida. La campaña para elegir al candidato de la derecha francesa en las elecciones presidenciales del 2017 arrancó hoy entre 2 ex primeros ministros. El muy conservador ex primer ministro François Fillon parte como favorito tras haberse impuesto holgadamente en la primera vuelta con 44,1% de los votos. Se disputará la nominación ante el veterano y más moderado ex premier Alain Juppé, quien obtuvo 28,6% de respaldo. En un intento fallido hacia un segundo mandato, el expresidente Nicolas Sarkozy quedó fuera de carrera al conseguir el tercer lugar y decidió entregar su apoyo a Fillon. Entre otras medidas, el conservador plantea suprimir 500.000 de empleos públicos, terminar con la semana laboral de 35 horas y restringir las ayudas sociales.
Los haitianos contabilizaban los votos de los comicios celebrados el domingo para elegir presidente, diputados y senadores en una jornada que transcurrió sin mayores incidentes. Se espera que los resultados sean difundidos en más de una semana. Un proceso que iniciaba tras el cierre de los centros de sufragio, muchos de los cuales no contaban con servicio eléctrico. Las autoridades electorales calificaron como exitosa la jornada de votación, que transcurrió sin mayores incidentes. Esperan el mismo comportamiento para el escrutinio, que podría culminar en más de una semana, y la aceptación democrática de los resultados. La primera ronda, celebrada el 25 de octubre de 2015, fue anulada debido a fraudes masivos. Cerca de 6,2 millones de haitianos elegían presidente entre 27 aspirantes. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que no es optimista sobre el futuro inmediato en Siria, en momentos en que el régimen y su aliado Rusia bombardean de forma sostenida a la población siria en Alepo. En conferencia de prensa al cierre de la cumbre del Foro APEC en Lima, advirtió que Alepo muy probablemente caerá en manos de las fuerzas del régimen. Junto a su aliado Rusia, la aviación siria bombardea de forma sostenida la segunda ciudad del país. No soy muy optimista sobre las perspectivas de corto plazo en Siria. Obama también reveló que en un breve encuentro con su homólogo Vladimir Putin, le dijo que esperaba resolver la crisis ucraniana antes de dejar la Casa Blanca en enero. Aún hay más noticias por informar, los espero a las 6 y 9 de la noche. Así es, María Alejandra, vamos de inmediato a la pausa comercial y cuando regresaremos conoceremos cómo estará la situación del clima para los próximos días. ¿Continuará el frío? ¿Dará un respiro? ¿Cómo estará la situación? Volvemos con esto y con más en breve.